Hola, bienvenidos de nuevo a este curso de introducción a la programación con Python. En este vídeo vamos a ver simplemente algunos ejemplos de los contenidos que hemos ido viendo en vídeos anteriores. Veremos 4 ejemplos que primero voy a enunciar. Como siempre os recomiendo que tras el enunciado paréis el vídeo e intentéis por lo menos esbozar cómo sería la respuesta al ejercicio planteado, al ejemplo planteado. En el primer ejemplo hemos de usar un método para cadenas de caracteres y luego también condicionales para resolverlo. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente: dada una cadena de caracteres, nos preguntamos si el primer carácter de la cadena está en minúscula o en mayúscula. En caso afirmativo, si está en mayúscula respondemos sí, y si está en minúscula respondemos no. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, el método que debemos de usar es el método lower. Lower aplicado a un carácter de una cadena de caracteres convierte ese carácter en minúscula, nos da la versión en minúscula de ese carácter. De manera que if s de 0, el primer carácter de la cadena para una cadena s, punto lower, con los paréntesis que debe llevar obligatoriamente por sintaxis, es igual a s de 0, eso quiere decir que s de 0 ya estaba en minúscula, entonces respondemos sí, y en caso contrario respondemos no. Si está en minúscula respondemos sí, si está en mayúscula respondemos no. If else, es un bloque if else, simplemente, con la sintaxis adecuada. Lo podemos hacer, como es un bloque if else simplemente, lo podemos hacer también, damos una segunda solución con el operador ternario. Esto se escribiría todo en una línea, no cabe en la transparencia, disculpad, está escrito roto en 3 líneas, pero iría todo de continuo en una línea. Print sí, if s de 0 punto lower es igual a s de 0, else print no. Con el operador ternario hacemos exactamente lo mismo. Esta sería la respuesta al primer ejemplo. Vamos a por el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo nos dicen que dadas dos listas cualesquiera las ordenemos. Primero por su longitud, es decir, si la longitud de ambas listas, el número de elementos, es diferente, primero imprimamos la lista corta y luego la lista larga entre ambas. Y si tienen la misma longitud, entonces usemos el operador de comparación entre listas, es decir, el menor, pero aplicado a listas. Eso tendrá un efecto que ahora no vamos a comentar y hará una ordenación distinta. Vamos con la respuesta. Vamos a dar también 2 soluciones. La primera solución es un bloque if, elif, else. Sería de la siguiente manera. Tenemos 2 listas, A y B, entonces la primera sentencia sería if la longitud de A es menor que la longitud de B, if len A es menor que len B, entonces imprimimos A, B, primero A y luego B. En caso contrario, si la longitud de A es mayor que la longitud de B, el if len A mayor que len B, entonces imprimimos primero B y luego A, estamos haciendo la ordenación. La única posibilidad que nos queda, si no se han ejecutado ninguna de esos 2 bloques, es que ambas listas sean iguales en longitud, es decir, len A sea igual a len B. En este caso, el if, hago A menor que B, imprimo primero A y luego B, else, el caso contrario ya sería que B sea menor que A, entonces imprimo B primero y luego A. Esta sería la primera respuesta, la más natural, con un bloque, bueno, 4 bloques en realidad, if, elif, else. La segunda respuesta un poquito más sofisticada y usa una función para listas. Usa la función sorted, que hace ordenamientos de listas. Esta función ordena las listas en función del operador de comparación entre listas, si no se le decimos nada, pero se le pueden incluir claves de ordenación. En concreto, se le puede incluir una clave que sea la longitud de la lista. Entonces, si tenemos las 2 listas A y B, vamos a agruparlas a su vez en otra lista que las contiene como primer elemento A, segundo elemento B, que llamamos C a esa nueva lista. Entonces, decimos que si la longitud de A es distinta de la longitud de B, entonces hacemos print sorted C, me ordenará los elementos de C, que son A y B, con clave la longitud, es decir, me ordenará en función de la longitud, si tienen longitud distinta. Else, si no tienen longitud distinta, entonces imprimo sorted C, directamente la ordenación
en este caso por el operador de comparación entre listas. Esta sería la segunda respuesta, más sofisticada, más elegante y seguro, más eficiente en tiempo de cómputo. Eso se nota sobre todo si son listas largas. El tercer ejemplo. Me piden que haga una suma, un sumatorio. La suma desde i igual a 1 hasta 100 de 1 partido por la raíz cuadrada de i. Es un sumatorio normal. Algunos de vosotros podéis no estar habituados a operaciones matemáticas de este tipo, pero eso significa sumar 1 partido por la raíz de 1, más 1 partido por la raíz de 2, más 1 partido por la raíz de 3, así hasta llegar a 1 partido por la raíz de 100. Es un proceso iterativo que típicamente se resuelve con un bucle. Veamos cómo hacerlo. Como tengo que trabajar con la raíz cuadrada, me importo esa función, from math import sqrt, y me defino una variable como 0, la inicializo como 0, s igual a 0. En esa variable voy a almacenar la suma. ¿Qué es lo que hago? A esa variable le voy sumando cada uno de los sumandos del sumatorio. Primero 1 partido por la raíz de 1, luego le sumo 1 partido por la raíz de 2, luego 1 partido por la raíz de 3, así hasta el final. Y lo hago iterativamente. Entonces hago un bucle for i in range 1, 101, recordar que range genera un iterador que no contiene el último elemento de la definición, es decir, el 101 no estaría, y hago s plus igual, más igual, plus equal, o sea que eso significa que a lo que ya tenía le sumo lo siguiente, 1 partido por la raíz de i, 1 partido por sqrt de i. Luego, finalmente, cuando el bucle ha terminado, me imprimo el valor de esa suma. Esta sería la respuesta a este ejercicio. El último ejemplo. El enunciado es, encuentra el primer entero n tal que la suma de los n primeros números, naturales, sea mayor que un entero m dado. Es decir, tengo un entero m, voy tomándome un m, supongamos que relativamente grande, me voy tomando todos los números enteros, desde 1, 2, 3, y para cada uno de ellos hago la suma de ese y todos los anteriores. El primero que supera a m es el que tengo que ofrecer como resultado. Entonces, para esto vamos a usar una sentencia o un bloque while. Lo hacemos de la siguiente manera. Me defino dos variables como 0, por un lado suma, donde acumularé la suma de todos los enteros menores o iguales que n, y por otro lado n, que también iré incrementando, como 0. Entonces hago while suma es menor que m, menor estrictamente que m, actualizo n sumándole 1 para pasar al siguiente entero, y suma sumándole n. Suma ya contiene la suma de todos los enteros estrictamente menores que n. Entonces, en el momento en que esa suma supera a m, me paro e imprimo el valor, ya fuera del bloque while, imprimo el valor n. Esa sería la respuesta al ejercicio. Esto es todo por este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.